Vale, buenas tardes a todos, buenos días a los ponentes bueno, y demás participantes que también están en Latinoamérica. Y bueno, comenzamos hoy con la 14ª sesión educacional de sarcoma. Ya llevamos 14. Y nada, para nosotros es un gran placer los ponentes que tenemos hoy. Vamos a empezar por la primera ponente, que es la doctora Liliana Graciela Olby. Liliana, por favor, corrígeme si me equivoco en algo. Especialista consultora en anatomía patológica, directora del Laboratorio de Patología Ortopédica de Buenos Aires, Argentina. Además es profesora de cátedra de patología en la Universidad de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Buenos Aires y es la vicepresidenta actual de la División Latinoamericana de la Academia Internacional de Patología. Pues nada, Graciela, muchas gracias por tu participación. Es un honor para nosotros que estén aquí y sobre todo porque tanto tú como Lucía están en el laboratorio donde estaba el profesor Eduardo Santini, que todos sabemos que ha sido una persona muy querida por todos los que hacemos patología osteoarticular y bueno, eso nos enorgullece más que ustedes hoy presenten aquí un caso cada uno en la sesión nuestra de sarcoma. Entonces nada, cuando quieras puedes compartir la pantalla y empezar. ¿Ahí? ¿Ya está? Sí. Bueno, desde ya el agradecimiento es mío, es nuestro, con Lucía, no solo por invitarnos a participar, sino también por hacer mención a nuestro mentor, el doctor Eduardo Santini Araujo. Bueno, gracias nuevamente y voy a comenzar con el caso. Díganme ustedes si se ve correctamente. Estamos en este caso presentando a un paciente de sexo masculino, 19 años de edad, que consulta por dolor y tumoración en la cara anterior de la tibia. Y ustedes pueden observar que justamente no mostré el frente porque realmente la lesión estaba totalmente perdida, pero sí en el perfil se ve cómo la cara anterior de la tibia presenta una pequeña muesca o impronta o imagen lítica en su superficie. Tenemos también un corte tomográfico donde evidencia esa solución de continuidad en la cara anterior de la tibia. Cuando nosotros, y esto fue enseñanza de nuestro mentor, el doctor Santini, nosotros ante las imágenes radiográficas, que es el primer encuentro que tenemos con el caso, los datos clínicos, antes de ver la anatomía patológica, hacemos una presunción diagnóstica en cuanto a las imágenes. Y en este caso particular, vinieron algunas posibilidades diagnósticas con esta solución de continuidad. Una de ellas, por ejemplo, es el desmoide perióstico, como ven aquí una solución de continuidad muy pequeña en la cara posterior de este caso en esta tibia, un defecto fibroso cortical, como lo ven a la derecha, era otra posibilidad que habíamos planteado con respecto a las imágenes. Como estamos en presencia de una lesión en cara anterior de la tibia, pequeña, sí, pero también corre como posibilidad diagnóstica una osteofibrodisplasia, si bien la edad del paciente es superior a la edad en que se presentan las lesiones de una osteofibrodisplasia, pero también tener en cuenta la consideración de un adamantinoma de huesos largos. Todo esto refiriéndome sola y únicamente a los estudios por imágenes diagnósticos diferenciales. Otra posibilidad diagnóstica que se nos presentó es una lesión en tejidos blandos superficial que haga un cuadro secundario de impronta de compromiso a nivel de la estructura ósea. Y en ese caso recordamos que habíamos tenido un caso de schwannomas periósticos, por ejemplo, con esas mismas características del caso que estamos presentando.
Ante todas estas posibilidades diagnósticas, volvemos al cuadro que nos lleva, y ven ustedes que se le efectuó una punción biopsia de esa lesión en cara anterior de la tibia. Y es el material, son estos cilindros fragmentados que ven ustedes abajo a la derecha. Este es directamente el escaneo del preparado histológico. ¿Y qué fue lo que vimos en el preparado histológico? Vemos una proliferación, un proceso de características lobuladas, donde se intercalan áreas muy laxas, áreas que podemos considerar de cambios mixoides, áreas mucho más densas, de colágeno denso, áreas menos celulares y áreas más celulares. Nos aproximamos a mayor aumento, vemos que la celularidad es una celularidad tranquila, es una celularidad blanda, son células en su mayor parte con características fusocelulares, con una delgada o delicada proyección citoplasmática, núcleos que van de ovales a redondos, pero con esa proyección citoplasmática muy delicada dentro de lo que es este fondo mixoide. Y nuevamente áreas de colágeno denso. Llamativa también la vascularización, como lo podemos ver en este panorámico, donde aparte del fondo mixoide, se suman las células, que vamos a ver después en más detalle, todas ellas monomorfas, pero sí una marcada vascularización que adquiere un carácter, cierta forma de arcada, arcos curvos, que caracterizan con mayor celularidad periférica en esas áreas. Y a mayor aumento esa celularidad, que en sectores adopta un aspecto de células estrelladas en ese fondo mixoide, y repito, nuevamente las proyecciones citoplasmáticas en forma de pequeñas olas u ondas que se proyectan en forma de wavy en el fondo mixoide. Con estas características histológicas hicimos planteos diagnósticos. Entre los planteos diagnósticos diferenciales, los diagnósticos diferenciales ya microscópicos, fueron desde una fascitis nodular, pasando por un mixoma intramuscular o celular, las lesiones de origen neural periférico, por ejemplo un neurofibroma, perineurioma, fibromatosis, sarcoma fibromixoide de bajo grado, y un mixofibrosarcoma también de bajo grado, considerando el monomorfismo y la celularidad blanda que tenía esta proliferación. Por lo tanto, el paso siguiente fue recurrir a técnicas de inmunomarcación para ir viendo la orientación diagnóstica de este cuadro. Entonces, se hizo una batería básica de inmunomarcación, donde la proteína S100, beta-catenina, actina muscular lisa y CD34 fueron todas negativas, una débil positividad con EMA, pero sí hubo una intensa positividad y difusa positividad con el MUC4. Por lo tanto, ustedes ya están intuyendo que el diagnóstico que planteamos fue de un sarcoma fibromixoide de bajo grado. El paso siguiente, ante este cuadro, fue hacer la resección de esa lesión. Acá tenemos una lesión pequeña, una lesión de 3 por 3,5, no más, con un curetaje que no fue incluido en esta muestra, en esta foto, con un curetaje de la estructura ósea subyacente,
pasando por tejido óseo sano. Y nuevamente la microscopía nos evidencia esa misma proliferación que habíamos visto en la punción biopsia, de una proliferación lobulada, con estas áreas de colágeno, con las mismas características ya descritas. Pero en este caso, lo que sí se evidenció fue la presencia de la inclusión de fragmentos óseos correspondiente a la estructura cortical que está siendo comprometida por el proceso proliferativo, monomorfo y de celularidad blanda que ya describimos. Por lo tanto, este caso lo concluimos como un sarcoma fibromixoide de bajo grado. Como ustedes saben, fue descrito a fines de la década del 80. Es una lesión extraída de lo que en las décadas previas habían formado parte de los fibrosarcomas. Saben ustedes que el fibrosarcoma en cierta forma es una entidad prácticamente en desaparición. Una de ellas es justamente donde se ha volcado, en el caso con la presencia de un componente fibromixoide de bajo grado, hacia esta entidad. Es importante conocer que compromete a personas jóvenes. Fíjense ustedes que el 20% son menores de 20 años de edad. En nuestra serie, el paciente más joven es de 12 años, con una lesión en el tronco, en el dorso, que había recidivado ya 2 veces, cuando en la tercera oportunidad nos llega en consulta al laboratorio. Justamente los miembros superiores y el tronco son las localizaciones más frecuentes, tienen una larga evolución antes de la consulta y recidivan en un 9% de los casos con una posibilidad de metástasis baja, si uno lo considera dentro de los 5 primeros años. ¿Qué ocurre? A medida que van pasando los años, la posibilidad hasta los 40, 45, 42, 45 años posterior al diagnóstico inicial, suelen aparecer metástasis. Esto lo describió Harry Evans, quien mismo describió en el 87 la entidad, con esta evolución, esta larga evolución en estos pacientes. Bien, como ya dijimos, son lesiones que entremezclan áreas mixoides, áreas fibrosas, con estos vasos principalmente curvos, con mayor celularidad periférica, y presentan estos núcleos blandos con esa proyección citoplasmática en ondas que suele remedar a las que se observan en los tumores de vaina neural periférica. De ahí los diagnósticos diferenciales que se plantean. Otra característica que tienen estas lesiones es que ese mismo colágeno en ocasiones puede distribuirse en la forma de rosetas, que en los años de los 2000 prácticamente era considerado, digamos, 2 entidades distintas, pero realmente corresponde a una variante solamente histomorfológica del sarcoma fibromixoide de bajo grado. Como ya dijimos, igual que en nuestro caso, el EMA tiene una positividad débil y difusa, con un CD34 y un S100 negativo, y el MUC4 positivo, como fue descrito en las décadas pasadas por Hornig y Fletcher, en todas las características histomorfológicas, incluida la que corresponde a las rosetas. Bien, como estamos hablando de una entidad, de una lesión que tiene monomorfismo celular, se va a caracterizar por una translocación recurrente, en este caso
716 con un punto de fusión en FUS-CREB3L2 en el 95% de los casos. Pocas series descriptas. Righi es una de las últimas series donde abarca 24 casos, el resto de los casos son casos particulares de localizaciones infrecuentes. En nuestro caso es la primera que tenemos que compromete secundariamente la estructura ósea, y es esa la forma de presentación bien profunda. El tratamiento de estas lesiones son fundamentalmente la quirúrgica. No se ha demostrado que ni la quimio ni la radioterapia tenga un efecto favorecedor en estas lesiones. Vamos a hablar dos palabras de los diagnósticos diferenciales, y en primer lugar, como dijimos, la fascitis nodular es una lesión neoplasia miofibroblástica, de ahí la actina muscular lisa positivo que va a tener, con negatividad en los otros marcadores. Sí compromete a personas jóvenes, tiene un crecimiento rápido, también el miembro superior y el tronco se encuentran comprometidos en primer lugar. La escisión es el tratamiento de elección, son lesiones de pequeño tamaño, y presenta un rearreglo en USP6. El otro diagnóstico diferencial que planteamos fue el de mixoma intramuscular. En este caso no estaba comprometido el componente muscular, y cara anterior de la tibia directamente hay prácticamente muy escasa cantidad de músculo, y directamente nosotros los mixomas intramusculares realmente los recibimos de esta forma, con el componente muscular aledaño, cosa que no pasó en esta ocasión. Sí suenan, lógicamente, en las resonancias, como todas las lesiones mixoides, bien hiperintenso en T2, hipointenso en T1, por el gran componente hídrico que tiene. La ausencia de delimitación y la penetración en el tejido muscular esquelético adyacente, con presencia de escasa celularidad, ausencia prácticamente, no ausencia, pero una disminución notoria de la componente vascular, y sí el componente mixoide que lo caracteriza. Entonces, poca celularidad, poca vascularización y fondo mixoide con la presencia de pseudolipoblastos. Cuando el mixoma se encuentra junto a un cuadro de displasia fibrosa, como en este caso, estamos en presencia del síndrome de Mazzabró, y tanto la displasia fibrosa como el componente del mixoma intramuscular presentan la mutación GNAS1. Eso es lo que también va a presentarse en los mixomas celulares para permitir justamente la diferenciación con otras lesiones mixoides. La otra lesión que se presenta dentro de los diagnósticos diferenciales, el neurofibroma mixoide, con ese serpenteo que presentan las proyecciones citoplasmáticas, y con la positividad de S100. También las lesiones joánicas, como el caso que les mostré, es un caso también interesante porque compromete desde el periósteo hacia el hueso subyacente, con la positividad intensa en S100. El perineurioma, que es una lesión de las células que rodean a las estructuras nerviosas en forma de catáfila de cebolla, células fusocelulares, que depende del corte, pueden verse más fusocelulares o más redondas, pero lo interesante es que pueden también tener un componente predominantemente de colágeno y alinizado, y mezcla de tanto componente mixoide como colágeno. La inmunomarcación en estos casos dan positividad para EMA y CD34 en una forma leve, focal, no tan intensa, como si lo hace el Claudin 1 y el GLUT1. Para ir terminando, el diagnóstico diferencial con la fibromatosis extraabdominal,
también en personas jóvenes, sí de crecimiento lento y profundo. Nosotros hemos tenido con componente óseo secundario comprometido, en este caso la alta posibilidad de recidiva justamente por la no delimitación de la lesión. El componente fusocelular, vasos también elongados, con esa característica de edema perivascular que caracteriza a las lesiones miofibroblásticas, en este caso fibromatosis, ya sea con un componente más mixoide o de mayor cantidad de colágeno. Lo que sí, además de esas características de fusocelularidad blanda, esos vasos elongados y el edema perivascular, la positividad con beta-catenina es la que, digamos, certifica el diagnóstico en los casos que por ahí sean más complejos. Y por último, no sería tanto, por eso está en último lugar, el diagnóstico diferencial en nuestro caso, con un mixofibrosarcoma, compromete a personas de un grupo etario mayor, miembro inferior es el más comprometido, puede ser tanto superficial, como lo ven ustedes acá, o profundo, y si bien era considerado un fibrocitoma maligno, variante mixoide, en la década del 70, después pasó a formar parte de una entidad propia, descrita por Fletcher y Menzel. Tenemos las características superficiales y profundas, donde se destaca no solo el fondo mixoide y los vasos, sino también la presencia de pleomorfismo nuclear. Este pleomorfismo nuclear que infiltra los septos fibrosos y que no se encuentran en el sarcoma fibromixoide de bajo grado. Puede ser de gran componente mixoide, más de un 30% de componente mixoide, menos de un 20% de celularidad, describirían a una lesión de bajo grado. Lo opuesto describirían una lesión de alto grado. Y dentro de las marcaciones que se proponen, nosotros estos son casos que no hacemos inmunomarcación para determinar un mixofibrosarcoma del grado que sea, pero consideremos que el Claudin 6 es una propuesta para poder diferenciarlo de otras lesiones mixoides. Y con esto vamos a terminar, en el cual podemos ver la diferenciación de ausencia de pleomorfismo en el sarcoma fibromixoide de bajo grado, con presencia de pleomorfismo en el mixofibrosarcoma. Y termino con nuestros maestros y entrañables amigos, Eduardo y el doctor Anton Lombard-Bosch. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por tu excelente presentación. Entonces vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, yo tengo una pregunta. Presumiblemente el MUC4 nos ayudaría, ¿no?, al diagnóstico diferencial de lesiones mixoides de bajo grado, ¿no?, tanto óseas como de partes blandas, sin necesidad de hacer un estudio genético. Bueno, claro, ese es nuestro caso. O sea, nosotros lógicamente vamos cumpliendo etapas. Si la lesión no se puede diagnosticar con hematoxilina eosina, se diagnostica con hematoxilina eosina. Ejemplo, tanto el sarcoma fibromixoide de bajo grado, como el mixofibrosarcoma, como el mixoma, ¿no? La fibromatosis. Son todas entidades, lesiones que nosotros les podemos diagnosticar sin recurrir a otra técnica. Por supuesto que hay casos en los que se van de la famosa curva de los casos más habituales. En esos casos se requiere alguna otra técnica que lo complemente, como ya dijimos. Ahora, ¿qué ocurre? En este caso particular, ¿cómo venía y comprometía
la estructura ósea subyacente, digamos, consideramos necesario complementarlo con el MUC4, que justamente avaló lo que estábamos pensando. Y ahí nos hicimos una detención, no seguimos avanzando con el resto de la biología molecular. Primero, porque consideramos que no lo necesitábamos, y después que tampoco lo tenemos de acceso diario desde el punto de vista económico, si vamos al caso, y pensamos, digamos, orientar la biología molecular para los casos que realmente sean definitorios. No en este caso particular, lo detuvimos ahí. Muy bien. ¿Hay preguntas? Sí. Soy Cleo. Perdón, es que Hola. no puedo conectar la cámara, no sé qué le ha pasado. No, solo era hacer un comentario al respecto. Yo, en mi experiencia, que lo tengo relativamente fácil para hacer la molecular, es que es incluso más sensible la inmuno. O sea, el MUC4, en mi experiencia, funciona muchísimo mejor que empezar a hacer fiches, que yo creo que en este tipo de tumores podemos ahorrárnoslos en la inmensa mayoría, ¿no? No sé qué opináis los demás. Pero... Sí, eso básicamente es lo que ha planteado Liliana. Sí, exacto, Cleo. Sí, opino lo mismo. Sí, sí. Y como pregunta, ¿qué tan específico es? Porque lo que me ha pasado en alguna ocasión con un caso que me tocó en intracraneal, es que lo ves bien blando y las mitosis no las encuentras y de pronto el MUC4 sale pleno. Entonces, y cuando tú comienzas a estudiar justamente lo que mencionaba Liliana, ¿no? Que al seguimiento mayor de 5 años, a largo plazo, esto tiene un alto índice de recurrencia, pues como que te da algo, a mí particularmente, que no veo de rutina en partes blandas esto, si me da algo de decirle malo. Entonces, ¿es tan específico el MUC? Sí, a ver, es muy sensible, justamente como dijo Cleo, es muy sensible. No es 100%, o sea, específico, porque por ejemplo hay algún tipo de rhabdos que pueden llegar a dar MUC4 positivo, y sí, digamos, juntando todos los datos y viendo la negatividad de todo el resto de los marcadores, y a largo plazo, realmente ayuda, corrobora. Ahora, es real, por ejemplo, en este caso, nosotros no vimos mitosis, figuras mitóticas no había. La celularidad monomorfa era a la orden del día, y blanda. Y acá había una pregunta en el chat, que preguntaban si era ósea o era de partes blandas. En este caso lo interpretamos y lo consideramos de partes blandas, como es el sarcoma floromixoide de bajo grado, con el compromiso óseo secundario, así como lo puede tener la fibromatosis, por infiltración, por horadación, pero en el caso de la fibromatosis por agresividad local. En este caso estamos hablando de un sarcoma, a pesar de ser de bajo grado, pero fíjense ustedes cómo destruyó la cortical. Y a pesar de eso, Sandro no tiene los signos de agresividad que tiene otro tumor, porque aparte, si tuviese otros signos, ya no estaríamos hablando de bajo grado, y no estaríamos hablando de una lesión, lógicamente, de a 40 años de posibilidad de metástasis, pero sí recidiva local, por eso tuvieron, lógicamente, ante el diagnóstico, tuvieron que hacerle, no la resección, pero sí el curetaje del lecho óseo subyacente. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Nada. Pues nada, muchas gracias Liliana por tu presentación. No, gracias a ustedes. Sí. Y seguimos con la doctora Lucía González, que también es médico especialista de anatomía patológica del Laboratorio de Patología Ortopédica de Buenos Aires y del Servicio de Patología del Instituto Alexander Fleming. Es profesora también de anatomía patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Y nada, Lucía, muchas gracias por tu tiempo y por tu participación. Y cuando quieras puedes compartir y comenzar tu presentación.
Bueno, buenos días a todos, buenos días al menos por acá. Muchísimas gracias por la invitación, doctor, y bueno, un placer estar acá y además agradecerle sus palabras sobre el doctor Santini Araujo. Y no soy profesora de la Universidad de Valencia, soy de la Universidad de Buenos Aires. No me voy a robar un título que no me pertenece. Bueno, si le parece, me encantaría ir, si quieren voy, no hay problema, pero por ahora estoy acá en Buenos Aires. Bienvenida. Voy a compartir la pantalla. Por favor, Lucía, contame si pensás cambiar el lugar de trabajo, por favor. Si mañana no voy, ya sabes dónde buscarme. Bueno. Voy a ponerlo en modo presentación. ¿Ahí está correcto, Isidro? Bueno, yo voy a presentar un caso de un paciente masculino de 51 años que consulta por un dolor abdominal inespecífico. Él no refiere ningún signo puntual, sino malestar, malestar postprandial, dolor abdominal, de meses de evolución. El paciente arriba, acá a la consulta, con un TAC que mostraba una imagen nodular sólida gástrica, perdón, voy a achicar esto, con calcificación central, y que mostraba esa lesión realce post-contraste endovenoso. Además mostraba múltiples lesiones nodulares y nodulillares sólidas a nivel peritoneal, que también tenían realce post-contraste y se encontraba asociado a ascitis. El paciente traía el informe de una veda, donde se observó un tumor de aproximadamente 4 centímetros sobre cara posterior del fondo gástrico, que cuando llega a la institución se biopsia. Él ya traía otra biopsia que fue negativa, y el paciente comienza a estudiarse con un diagnóstico presuntivo de GIST, con enfermedad extendida y compromiso peritoneal. Esa segunda biopsia que se efectúa acá también es negativa, con lo cual se planifica una biopsia laparoscópica que se lleva a cabo, se obtiene una muestra de peritoneo, se realiza un estudio por congelación, o sea, un estudio intraoperatorio, que se informa como una lesión mesenquimática, donde se avisa que se va a proseguir el estudio por diferido, y la macroscopía de lo que recibimos era un fragmento blanquecino irregular, que medía aproximadamente 4 centímetros, era sólido, con áreas blanquecinas como más con la consistencia incrementada. Voy a mostrarle rápidamente las imágenes, solamente para ubicarnos. Esta es la imagen en la pared del estómago, que medía aproximadamente 6 por 3 centímetros, que tenía calcificaciones centrales. La presencia de lesión a nivel peritoneal, ¿sí? Como vemos acá. Y presencia también o compromiso de la pared abdominal. ¿Qué vimos al microscopio? Nos encontramos con esta lesión. Fíjense que son playas de una celularidad que tiene áreas más densamente celulares, áreas más laxas, un fondo que se adivinaba ya en este aumento de aspecto mixoide, y presencia de lo que parecían adipocitos atrapados. Cuando lo vemos a mayor aumento, vemos acá parte del tejido adiposo peritoneal, vemos cómo esta lesión o este tumor infiltraba el peritoneo, ¿sí? Atrapando y comprometiendo los adipocitos. Y cuando ya nos vamos al mayor aumento, vemos que la tumoración estaba constituida por células de aspecto bien epiteloide, tenían un núcleo con una cromatina grumosa y un macronucleolo evidente, tenían, algunas se apreciaba mejor el amplio citoplasma, ¿sí? Vemos que entre medio había en algunos sectores más colágenos, en otro vamos a ver que el fondo era más mixoide. Eso puede tener que ver también con esas, cuando veíamos el panorámico, esas áreas que parecían más densas y otras áreas que parecían más laxas. Era ricamente vascularizado, ¿sí? Con endotelios prominentes. Acá vemos otra foto a mayor magnificación. Vemos en esta imagen ese atrapamiento tan particular que tenía de los adipocitos y cómo las células tumorales se disponían alrededor de los mismos, y la rica vascularización que mostraba la muestra.
Otro dato que ya venimos viendo, que no lo nombré, es que en prácticamente todos los sectores se encontraba añadido células inflamatorias, ¿sí? Había linfocitos, había sobre todo linfoplasmocitos, pero también se encontraban algunas polimorfonucleares, como vemos acá. La vascularización de sectores era bastante llamativa, inclusive había algunos sectores donde parecía tener como luces muy pequeñas, inclusive daba la sensación de hasta unicelulares. Bueno, en este punto comenzamos con la inmunohistoquímica, y pongo etapa 1 porque en este caso en particular la inmuno se hizo así, en etapas. Nos pasa muchas veces, a veces nos pasa porque no sabemos qué es, y la inmuno va en etapas aunque no querramos. A veces nos pasa que el material es muy poco, y lo hacemos por etapas para cuidar ese material, y otras veces también está sumado, por lo menos nos pasa acá, el tema de costos, ¿sí? Que para tener un uso criterioso de los recursos vamos pidiendo poco a poco. En una primera etapa, entonces, lo que pedí es un DOC1, recuerden que venía con el diagnóstico presuntivo de un GIST, CD117, CD34, todo negativo, S100, unas queratinas, era un aspecto claramente epiteloide, que fueron negativas, un ERG, un ERG que quería, por esas lucecitas vasculares, también descartar alguna lesión vascular, que fue negativo, y la desmina, que fue la única que resultó claramente positiva en las células tumorales. Vamos a la etapa 2. Dije, dio la desmina, actina muscular negativo, miogenina negativo, MIO-D1 negativo. Seguimos marcando. Etapa 3. Unas queratinas, dije, vamos a ampliar el panel de queratinas, no sea cosa que me esté pasando por alto un carcinoma poco diferenciado, negativo, y siempre tener en cuenta el mesotelioma maligno, la variante epiteloide, en este caso, todo negativo. Llegamos a la etapa 4, no sé si, ¿qué pedimos ahora? Si alguien, no sé si esto puede ser interactivo, si alguien quiere hacer algún comentario. Ahí veo que aparece algo en el chat. Yo estaba pensando en un LK Muy bien, muy bien. Entonces seguimos marcando, ahí vi que en el chat también algunos compartieron la misma impresión. Pedimos un CD30 y un ALK. El CD30 marcó, se ven las células tumorales, prácticamente todas tienen una marcación débil, pero la tienen. Y el ALK, que fue claramente positivo, ¿sí? En un patrón citoplasmático, que en sectores se adivina algún refuerzo de tipo membrana perinuclear. En este punto llegamos al diagnóstico de un sarcoma miofibroblástico inflamatorio, variante epiteloide. Para ubicarnos o poner esto en contexto, sabemos que el tumor miofibroblástico inflamatorio es una neoplasia que es raramente metastatizante, que está compuesta por fibroblastos o miofibroblastos, y que tienen ese acompañamiento característico de ahí su nombre también, del infiltrado inflamatorio. Es frecuente en tejidos blandos abdominales y se puede encontrar en otras localizaciones, seguida por pulmón, mediastino, etc. En general, esas células que son ausadas se disponen en patrones que pueden ser mixoide, hipercelular o fibroso hipocelular, para recordar, ¿sí?, el patrón clásico fusocelular, con este infiltrado inflamatorio, que en general es linfoplasmocitario, son haces que se entrecruzan, haces medios arremolinados, ¿sí?, como más desordenados de lo que podría ser un leio. Y la inmunomarcación, que en este caso fue actina muscular, que puede ser variable, y el ALK también positivo. La marcación en estos casos, como repito, puede ser actina, calponina o desmina, pero es variable. Las queratinas pueden dar positivas en el 30% de los casos, y el ALK es positivo en el 50 y el 60% de los casos. Cuando hablamos de la biología molecular, lo que vamos a encontrar es la fusión del gen ALK con diferentes partners, que no los voy a decir, y en una lista que continúa creciendo constantemente. Dentro de lo que es el tumor miofibroblástico inflamatorio,
En el 2011 se describe esta variante, que es la variante epiteloide, que la verdad que está bueno considerarla y es otra variante distintiva. ¿Por qué es distintiva? Tanto en la morfología, en la HIE, es distintiva en la inmunistoquímica, es distintiva en la biología molecular, pero sobre todo es distintiva en cuanto al pronóstico del paciente, ¿sí? Porque esta es una variante más agresiva, con pobre pronóstico y rápido desarrollo de las recurrencias locales, que tiene esta característica de las células epiteloides o osteocitoides, como las vimos en la foto, con ese nucleolo bien prominente y el infiltrado inflamatorio. Tiene un patrón característico de tinción del ALK, que ahora vamos a ver algunas fotos, que puede ser de tipo perinuclear o de tipo citoplasmático con refuerzo perinuclear, ¿sí? Y se observa la función, sobre todo principalmente estas dos, hay una más descripta, pero sobre todo son estas dos, el RANBP2 con ALK o RRBP1, ¿sí? Que esta fusión está directamente relacionada con el tipo de tinción que va a dar el ALK en la inmunistoquímica, ¿sí? Esta fusión va a estar relacionada con el ALK de tipo perinuclear, y esta fusión va a estar relacionada con el ALK de tipo citoplasmático con refuerzo perinuclear. Como dije, en 2011, el doctor Adrián Mariño, que hace muy poquito estuvo hablando para Argentina, ahora 2 o 3 meses, juntó 11 casos, y donde veía que era una variante del tumor miofibroblástico inflamatorio, pero que era más agresiva y tenía este patrón característico de expresión de ALK. Vemos, bueno, la edad no es como tan característica, así va desde pacientes pequeños hasta adultos mayores, predomina 100 hombres. El sitio anatómico es característico, la cavidad abdominal. Fíjense que en esta publicación todos son de cavidad abdominal, ¿sí? El tema de la multifocalidad ya está presente en el 50% en el momento del diagnóstico. Las recurrencias locales son muy frecuentes. Y el follow-up, o sea, la muerte por enfermedad, es en un rango hasta los 36 meses. ¿Sí? Son lesiones bastante agresivas. En este caso, tuve la suerte de tener la fusión, de poder hacer la biología molecular, donde se mostró que el paciente tenía la fusión RRBP1-ALK. ¿Sí? Me quedó, perdón, desordenada la diapo ahí, ahora cualquier cosa, creo que va a volver a aparecer. Vemos acá las fotos de la publicación, donde vemos la lesión a nivel del mesenterio, con esta formación lobulada, como se veía también en nuestra macro. Vemos claramente el fondo mixoide, y la presencia de esas células de aspecto epiteloide, con el infiltrado inflamatorio característico. Acá vemos lo mismo, mayor aumento. Fíjense que hay lesiones donde predominan el linfoplasmocitario y lesiones donde predominan un infiltrado más de tipo polimorfonuclear. En cuanto a la inmunistoquímica, vemos acá el patrón de desmina, que en todos fue 3 cruces positivo, el CD30 lo mismo, y la inmunistoquímica para ALK también fue positiva en la totalidad de los casos presentados. En cuanto al ALK, tenemos este patrón distintivo de positividad perinuclear, como vemos acá, y el patrón distintivo de positividad citoplasmática con refuerzo perinuclear, como fue nuestro caso. En el 2017 describen una fusión nueva, que es la que presenta nuestro caso justamente. También el doctor Mariño la describe, revisa sus 11 casos, y en los que faltaban aparecen que esta era la translocación. Y esta es la translocación que está relacionada con esta expresión citoplasmática del ALK en la inmunistoquímica. En las últimas publicaciones de revisiones de casos, tenemos en el 2018 que suman a los ya publicados otros casos, llegando a 28 casos hasta el momento. Cuando las series empiezan a ser mayores, aparecen en otras localizaciones. ¿Se acuerdan que la primera era todo intraabdominal? Acá ya tenemos 2
que son a nivel del pulmón. Los diagnósticos diferenciales que se plantean, o que hay que plantear, sobre todo muchas veces por la localización, son con el mesotelioma maligno, con el linfoma de células grandes anaplásico, tumores del estroma gastrointestinal y carcinomas poco diferenciados. Voy a mostrar solo algunas fotos para ilustrar. Acá tenemos un mesotelioma maligno. Fíjense que las características histológicas son bastante similares, si bien acá las células tienden a agruparse de alguna manera y falta el infiltrado inflamatorio, la forma de infiltración y el aspecto de esas células epiteloides es bastante similar. Si tenemos la diferencia con las marcaciones, sabemos que los mesoteliomas son CK5, calretinina, WT1 y podoplanina positivos. ¿Sí? Y en estos casos también siempre aparece el diagnóstico diferencial con carcinomas poco diferenciados. Otra lesión a tener en cuenta son los linfomas de células grandes anaplásicos, como vemos en este caso, también células redondas de aspecto epiteloide, si bien en estos casos lo que tienen es que muchas veces la celularidad es más densa y se pierde ese fondo mixoide que se ve en la lesión de que estamos hablando, también presenta esta infiltración a nivel de la grasa. En estos casos, obviamente lo vamos a pedir solo CD20 a modo ilustrativo, si tenemos marcadores linfoides positivos. Siempre tener en cuenta que cuando hablamos de GIST, y sobre todo de GIST en estómago, aparecen las variantes epiteloides, como podemos ver en estas fotos. Por suerte tenemos este inmuno, que es característica y da en el más del 90% de los casos. Y por último, el tener en cuenta al carcinoma poco diferenciado, que muchas veces se sobreagrega, como está acompañado de quizás ulceraciones o plastrones, se sobreagrega así ese infiltrado inflamatorio, no confundir, y es fácilmente distinguible con una inmunistoquímica, en este caso eran citoqueratinas o una panqueratina, y CK20 positivos. Un pequeño cuadro para recordar los diagnósticos diferenciales, en el que en este cuadro agrega el rhabdomiosarcoma alveolar, en este caso la edad no sería por ahí la que lo haría sospechar, y el leiomiosarcoma epiteloide, que fue una duda diagnóstica cuando la desmina dio positiva en el primer panel. Para finalizar, bueno, es importante conocer esta variante distinta del tumor miofibroblástico inflamatorio con células de aspecto epiteloide. Es importante reconocerla y diagnosticarla por el alto potencial de recurrencia y mal pronóstico que van a tener estos pacientes. Plantea diagnósticos diferenciales difíciles, que tienen una inmunistoquímica y una biología molecular característica, ¿sí? Y que reconocerlo como una variante es importante además porque vendría a beneficiar a los pacientes con terapias de tipo target. Uy, perdón. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Lucía, por tu excelente presentación, muy bonito tu caso. Y nada, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, opinión acerca del caso? Quizás en una biopsia Trucut, si es una masa que se haga una biopsia truco y te da CD30 positivo y ALK, diferenciarlo con el anaplásico a veces es bastante... Sí, por eso puse solo el CD20, digamos, a título ilustrativo, pero son esas biopsias donde los paneles empiezan a ser interminables. Afortunadamente, bueno, hasta donde sé, creo que el anaplásico no está descrito que sea positivo para desmina, aunque EMA sí, y el EMA también es raro en los miofibroblásticos, ¿no? Sí. No, este caso, o por lo menos el tumor lo que tiene es un inmuno que es característica, y por en estas series de casos, que no son muchos, creo que la mayor son 28 casos, la inmuno es muy consistente,
en todo da 3 cruces, ¿no? No, como que no es en el 50, en el 60, que empezamos a jugar con esos grises de paneles de inmuno, que en este caso es característica y es, por suerte, con un gran porcentaje de positividad. Este caso, bueno, tuvimos la oportunidad de completarlo con la biología, se hizo un Foundation 1, se completó con biología molecular, así que sabíamos la función específica, pero no creo que hubiese sido quizás necesario. Tienes una pregunta en el chat, puedes verlo, ¿no? A ver, sí, yo lo miro. Sí. Muchas gracias. ¿Cuán frecuentes serían las calcificaciones en este tipo de tumor? En esta revisión lo estuvimos leyendo y no están descriptas. No he encontrado la presencia de calcificaciones como un hallazgo frecuente. Dice, presentación interesante de caso en la red de hecho. Había derrames cavitarios. Este caso cursaba con ascitis. Lamentablemente no pudimos ver esa, y tampoco tengo la información de qué resulta. O sea, fue negativa, no pudimos verla acá, que si se llegaba a ver celularidad en el derrame ascítico. Este caso tenía ya, no se olviden, compromiso peritoneal y de pared abdominal. Ahí me pregunta cuál era el estudio citológico, no lo tengo. ¿Y sabe, se le dio alguna terapia? Sí, el paciente está ahora, es un paciente de hace unos pocos meses con crisotinib. Está en tratamiento con crisotinib. No tuvo más cirugías, por ahora está solo con tratamiento oncológico, a la espera de cómo responda. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? Pues bueno, Lucía, muchas gracias por tu tiempo, por favor. presentación. Y continuamos continuamos con nuestro último ponente, que es el doctor Sandro Casavilca. Es el actual director del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, Perú. Coordinador del Biobanco también, consultor de tumores del sistema nervioso central y profesor de posgrado de la Universidad de Huánuco y Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es codirector también del Laboratorio Mixto Internacional de Oncología y Antropología Molecular. Nada, Sandro, muchas gracias por tu tiempo y por presentarnos el caso, que seguro será muy interesante. Cuando quieras puedes compartir y comenzar. Muchas gracias por la invitación, Isidro. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes. Me he tomado más que un caso en particular, presentarles lo que estamos sufriendo en este momento con una epidemia que nos aqueja hace unos años, con cosas muy rápidas porque voy a volar con las diapositivas, si me permiten. A ver. Share screen. Bien. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me confirman? Se ve y se oye. Ok, genial. Bien, lo que tenemos nosotros son, este es un caso típico, es un niño de 11 años, ¿no? Procedente de Lima, ¿no? Que llega a un hospital local, ¿no? Presentando de manera repentina náuseas, vómitos, cefalea intensa y trastornos del sensorio, ¿no? Se le solicita una tomografía espiral multicorte, ¿no? Y se detecta un tumor cerebral realizándose la resección parcial, lo que arroja un diagnóstico de sarcoma cerebral, ¿no? Se complica con meningoencefalitis al quedar hospitalizado, ¿no? Y se detecta una infección de Pseudomonas resistente, ¿no? Posteriormente es trasladado al instituto, ¿no? En donde dentro de sus antecedentes pulmonares, lo único que tiene, sus antecedentes familiares, perdón, lo único que tiene es un antecedente de haber sido producto de una cesárea, ¿no? Y que ha tenido una bula pulmonar, ¿no? No niega otras complicaciones, ¿no? Y lo que tenemos nosotros es una enfermedad persistente, ¿no? Con una enfermedad recurrente,
que tiene compromiso extenso, ¿no? Tanto de parénquima cerebral como extensión a partes blandas y hueso, ¿no? Incluso llegamos a ver múltiples lesiones a nivel de cuero cabelludo. Interesantemente, este fue diagnosticado de sarcoma intracraneal, ¿no? Y recibe el tratamiento que tenemos estandarizado acá de ifosfamida, carboplatino y etopósido, ¿no? Combinado con ciclos alternantes de radioterapia, y respondió parcialmente, ¿no? Después vamos a ver unas características particulares de este caso. Sin embargo, recurre y el paciente fallece en un relativo lapso de tiempo corto, ¿no? Este es otro caso típico, un paciente de 7 años, ¿no? Que es operado fuera con un diagnóstico de sarcoma cerebral. En este momento tiene enfermedad residual, ¿no? Es intervenido acá, le hacemos el diagnóstico de sarcoma intracraneal de alto grado o no. Si vemos esta masa sólida, que en muchos casos debutan con sangrado. Es lo que nos está pasando acá, ¿no? De estos casos tenemos alrededor de 1 por semana. Entonces hemos aprendido a manejarlos dentro del primer mes con la combinación de quimioterapia que hemos descrito, ¿no? De la ifosfamida, carboplatino y etopósido, ¿no? Y atendidos también con radioterapia, ¿no? Esta casuística tan alta que se ha comenzado a presentar en el Perú ha sido hace unos años, y comenzamos a detectarlos con mayor frecuencia a partir del año 2016. Entonces, a estas alturas, desde el 2005 al 2018, recolectamos 70 casos y pudimos presentarlos y publicarlos, ¿no? En este artículo original, ¿no? El año pasado. Los 70 casos que fueron diagnosticados clínicamente, ¿no? La edad promedio de presentación en estos niños es alrededor de 6-7 años, ¿no? Es la edad con la región de procedencia, pues, tanto entre niños que vienen de Lima como que vienen del interior del país se ha presentado, ¿no? La mayor parte las tenemos en Lima, pero hay mayor accesibilidad también, ¿no? Fueron los signos que presentan hipertensión endocraniana, y muchos debutan con sangrado, ¿no? Un hallazgo clínico interesante y que ustedes no van a encontrar en el libro de la OMS es que en nuestros casos, en el 50% se han presentado con unas manchas café con leche o pecosidades, ¿no? 3 de ellos encontramos que habían tenido diagnóstico de neurofibrosis. Se les encontró mutaciones de NF, criterios clínicos para NF1, para neurofibromatosis, ¿no? Sin embargo, se verificó en 1 en la línea germinal, ¿no? Y el resto de pacientes no tenía datos clínicos suficientes. Este grupo de sarcomas intracraneales es el sarcoma intracraneal que ha sido denominado con mutación DICER1 en el libro del OMS, ¿no? La edad promedio, 6 años, una ligera predominancia masculina, ¿no? Y las características que les había planteado, ¿no? De los casos, de estos 70 casos, 2 ya llegaron con metástasis, en 9 no se pudo sustentar, son casos que no estaban completos, ¿no? La localización mayormente se localizan en la región frontal, frontotemporal, frontoparietal, ¿no? Y a la región parietal, ¿no? Infratentoriales son menos frecuentes, pero hemos visto. Estas son las manchas que estamos encontrando en estos pacientes. Hasta ese momento, en toda nuestra serie, nosotros no encontramos línea germinal de DICER1. Ocasionalmente he visto casos en hermanos, ¿no? Que los 2 hermanitos han desarrollado sarcoma, lo que nos habla de que probablemente exista una relación familiar, ¿no? Inclusive ahora estoy viendo un caso que tiene el antecedente de blastema pulmonar, y que estamos viendo si es un sarcoma o es una metástasis, porque son muy difíciles de distinguir, ¿no? Estos son los que estamos encontrando, las pecosidades, y dentro de los hallazgos del tumor en sí,
Adyacente a dura hemos encontrado el 90%. Adyacente a estructuras vasculares, una proporción también interesante de 5%. Y como les decía, 80% llegaron sangrando, o sea, con hemorragia como parte del cuadro original que los llevó a sala de operaciones, ¿no? Hay una asociación con estructuras que se han detectado en la radiología de angiomas en 30%. Los tumores en general, ¿no? Este es uno de los casos, ¿no? Son neoplasias altamente celulares, ¿no? Con patrón fusiforme y pleomórfico, ¿no? Áreas que puede predominar el aspecto fusiforme, ¿no? Áreas que podemos encontrar con células redondas y vacuolización citoplasmática, ¿no? Y algunas que tienen marcado pleomorfismo nuclear, ¿no? Son tres formas que podemos encontrar en el mismo tumor. Áreas de sangrado, ¿no? Y una actividad mitótica prominente, muy prominente. Eso es algo que generalmente encontramos, ¿no? Algunas células son, como habíamos dicho, multinucleadas, y dentro de estas células justamente se describió en un artículo, si mal no recuerdo, del 2019, estas granulaciones citoplasmáticas, que ya le habíamos descrito nosotros en 2018 con el grupo de Colche, ¿no? Que en algún momento tomó atención a insistencia realmente de los pediatras de la institución, que tenemos contacto, y estábamos muy preocupados por este incremento de casos. Bueno, el grupo de Colche en Alemania se interesó y hicimos una descripción histológica muy prolija, pero se le hicieron justamente los exámenes moleculares y la sorpresa fue que lo relacionaron con la mutación DICER1, y eso es, yo creo, la partida de nacimiento, ¿no? Y ahí es donde se describen por primera vez estas granulaciones citoplasmáticas en 2018, ¿no? Y la presencia de estas globulaciones hialinas, que son también un hallazgo frecuente, ¿no? Que pueden ser intracitoplasmáticas, como vemos acá en estas células pleomórficas. La leyenda está en inglés y francés porque trabajamos con grupos en ambos lados, entonces estamos tratando de hacer seguir trabajando con estos tumores. Aquí pueden ustedes, ¿no?, ver estas características y los diagnósticos diferenciales que nos planteamos, sobre todo al principio, porque ahora hemos aprendido mucho a reconocernos. Era sarcoma de alto grado, meningioma anaplásico, que siempre es la posibilidad de que un sarcoma se origine en un meningioma o esté mezclado con un meningioma, en cuyo caso, ¿no?, es una característica de anaplasia, ¿no? El gliosarcoma, porque en un primer momento decíamos, bueno, no hay un componente glial acá, ¿no? Inclusive a veces es muy difícil distinguirlos. En adultos me ha tocado tener este problema y ha ganado el gliosarcoma, ¿no? El santo astrocitoma pleomórfico anaplásico con las globulaciones hialinas y esas células multinucleadas pleomórficas con citoplasma claro. Y en los niños muy pequeños pensar en el tumor embrionario primitivo, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, una de las distinciones que más me ayudaba es la reticulina, que podemos ver depósitos, ya sean finos o gruesos, pericelulares, casi constantes. Excepcionalmente es difícil de encontrarlas, ¿no? Estos tumores tiñen a veces a actina, pero sobre todo se ha descrito en un grupo de diferenciación miogénica, donde la desmina tiene una actuación importante. Miogenina y MioD1 son tinciones que nos ayudan a ver la diferenciación miogénica, lo que en el primer momento, y justamente trabajando con el grupo de Alemania, ¿no?, nos planteó la posibilidad de que esto pudiese ser un tipo de rhabdomyosarcoma que sí está relacionado a mutaciones de DICER1 también, ¿no? Entonces, la propuesta alemana era decirle rhabdo, y nosotros dijimos, no es un rhabdo, y nos quedamos como el primer artículo del 2018 que dice rhabdo-like, ¿no? El índice proliferativo puede ser muy alto, incluso mayor de 90%, ¿no? Es una neoplasia muy agresiva y en una proporción menor de pacientes, que yo sí puedo hablar de estadísticas, ¿no? Diría que alrededor del 20 a 30% pueden perder expresión de ATRX, ¿no? El P53 está sobreexpresado, también está mutado, ¿no?, en la mayor parte de los casos, o en 50-60% en los exámenes moleculares. Y algunos casos me han teñido para C56, aunque es una práctica que dejé
de hacer, porque no todos son positivos. Y por otro lado, cuando lo comenté con el doctor Perry y con Fausto Rodríguez, ¿no? Me comentaron de John Hopkins y de UCSF, C56 es demasiado inespecífico como para que nos sirva en algo. Curiosamente, algunas células pueden marcar neurofilamento, pero el neurofilamento también es un marcador que puede ser expresado por musculares, ¿no? Esta lámina quise poner para que vean la diversidad del aspecto histológico, con estos aspectos a veces microvaculados, ¿no? Y estos casos que tienen un componente inflamatorio, pleomorfismo, globulaciones hialinas, que nos llevan al diagnóstico diferencial de santo astrocitoma pleomórfico, por lo menos en algunos casos, ¿no? La histología no es tan... el PEGAF siempre es negativo, ¿no? A veces la histología no es tan congruente con lo que regularmente vemos, ¿no? Hay casos que son más pleomórficos, menos pleomórficos, más fusocelulares o más primitivos, o pueden tener, este es un resumen de la inmuno, esta característica con el CD34 es negativo, pero nos ayuda a ver este patrón hemangiopericitoide que se puede ver en las inmunos. En este caso también están ejemplificando la pérdida de TRX y algunas otras tinciones. Este es de una pequeña serie que presenté en JUSCAP, ¿no? El diagnóstico, cuando se describió por primera vez, fue de sarcoma primario intracraneal de células fusiformes con características similares a rhabdomyosarcoma y mutación DICER1. Ese es el artículo que publicamos con el doctor Colche, ¿no? Y en el cual se describen 22 sarcomas intracraneales. Gracias a este artículo pudimos focalizar con el análisis de componente principal, pues que estábamos hablando de un nuevo tipo tumoral, de una entidad distinta, desde la perspectiva del perfil de metilación, ¿no? Entonces estábamos hablando de una malignidad nueva, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, gliosarcoma, como pueden ver, podemos utilizar marcadores gliales, aunque los gliosarcomas pueden también marcarnos actina, CD34 o desmina, ¿no? Pero la presencia de marcadores gliales nos va a ayudar a diferenciarlo. El tumor teratoide rhabdoide atípico puede tener marcada anaplasia, ¿no? O incluso a mí me ha tocado ver meuloblastomas con marcada anaplasia, que son muy difíciles de distinguir, sobre todo a la edad en la que esperamos, ¿no? Aquí el INI1 puede ser de mucha utilidad, ¿no? Posteriormente, como les comentaba, pues se vuelven a describir en el año 2019 en este artículo de Lee de 3 casos, ¿no? Que venía, me parece, de Colombia, ¿no? Las inclusiones granulares citoplasmáticas y la presencia de globulaciones hialinas, ¿no? Pero acá describen por primera vez la pérdida de TRX, que fue muy interesante, ¿no? Porque significa que está afectada también esta vía, ¿no? Y que probablemente, como se ha descrito para los gliomas en algunos literaturas, pues podría ser una esperanza de tratamiento para los que, como blanco terapéutico, para los que tengan esta alteración, ¿no? Han habido después de esto varios reportes, ¿no? Pero quizá podernos centrar en que es una entidad, ¿no? Que se ha descrito como nueva, ¿no? Que es asociada a la edad pediátrica, ¿no? Y que la constante es que está asociada a mutaciones de DICER1 y a nivel de inmunistoquímica se ha descrito también pérdida de expresión de H3K27 y recientemente como un marcador que de alguna manera es constante y podría distinguirlo sin ser totalmente específico, la presencia de TLE1, que lo estoy haciendo en todos mis casos y me está resultando positivo. Ahora, la especificidad, sabemos que el TL1 también puede ser expresado en algunos otros tumores, algunos raptos y en lo que es principalmente los sarcomas sinoviales para lo que fue descrito, ¿no? Pero es una herramienta interesante, ya que por la localización no es positivo en otros tumores de esa localización, ¿no? Entonces, la OMS, en su libro del 2021, lo ha descrito ya como sarcoma intracraneal con DICER1 mutado. Está en el grupo de tumores mesenquimales no meningoteliales con diferenciación incierta, siendo este un
sarcoma compuesto por células fusiformes o pleomórficas o células redondas, como hemos visto, con estas globulaciones que hemos descrito y diferenciación miogénica en casos o diferenciación heteróloga condroide en otros, ¿no? Curiosamente, en los años 80, el doctor Tomita publicó una serie de una entidad que, si bien es cierto, no se había clasificado molecularmente, era de presentación pediátrica, ¿no? De presentación predominantemente, si ustedes pueden ver, frontal, ¿no? Y que se compone por células sarcomatoides, células redondas, ¿no? Tanto como pleomórficas y fusocelulares. Entonces, particularmente creo que el doctor Tomita es el que primero describe una serie importante de estos tumores cuando estudia estos 18 casos pediátricos en los Estados Unidos, ¿no? Y hace su artículo. Yo no he encontrado ninguno en columnas, sin embargo, la mayor parte son supratentoriales y algunos tenemos infratentoriales, ¿no? De lo visto con el doctor Colche, podemos deducir que la mayoría de los casos de sarcomas son de población pediátrica. Las causas no están bien establecidas, sin embargo, recientemente se ha podido sustentar ligación con el síndrome hereditario. Nosotros no hemos encontrado línea germinal acá, pero ha sido ya presentada en algunos otros casos, me parece que en Boston, ¿no? Podemos encontrar también la radiación iónica como una causa de sarcomas general, ¿no? Y nosotros tenemos una incidencia incrementada inexplicable. Algunos otros genes afectados son NF1, P53, ¿no? KRAS, NRAS, ¿no? Y la inmunistoquímica puede ser variada, pero esta constante de un subgrupo de presentar esta diferenciación miogénica es clara, ¿no? Estos son de una pequeña serie de casos, ¿no? Ninguno marcó STAT6, o por lo menos no en los casos que yo he hecho. Le he hecho MDM2 también, betacatenina, no he encontrado, ¿no? La diferenciación heteróloga condroide se encuentra en un grupo reducido de casos, la podemos ver como áreas lobuladas, ¿no? Claramente malignas, ¿no? Y sí podemos llegar a la conclusión que no es un radomiosarcoma, aunque podemos encontrar diferenciación miogénica y marcadores radomioblásticos, ¿no? El espectro morfológico, lo hemos comentado, no hemos definido cuándo puntos de corte, para llamarlo de una u otra manera, es algo en lo que estamos inquietos, ¿no? Llevar adelante, así como la significancia de los casos de ATRX, ese caso que respondió por lo menos momentáneamente bien a la radioquimio fue ATRX, tenía el ATRX perdido, ¿no? Y un poquito esto era lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Y les agradezco la oportunidad. Muchas gracias, Sandro, por la excelente presentación y por esta entidad que la verdad que yo no tenía ni idea ni que existía esta entidad. La verdad que es muy curioso. Yo tengo bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Si he leído algo de que algunos tumores cerebrales pueden tener alteración del BCOR y algunos de estos tumores, bueno, por lo menos los de partes blandas con alteración del BCOR tienen un patrón medio fuso ovoide, a veces célula redonda. En estos casos no se ha estudiado el BCOR, ¿no? Por inmuno. Se le ha hecho, no, por inmuno no, pero se le ha hecho secuenciamiento. Ya se le ha hecho secuenciamiento en 2 series y no se ha encontrado, ¿no? Se han encontrado algunas, o sea, las mutaciones de Dicer es lo constante, sin embargo, no es la misma, ¿no? Son distintos polimorfismos. Muy bien. ¿Algún comentario, profesor? Sí, no, yo soy Santiago. Hola, Isidro. Hola, ¿qué tal, Santiago? No, lo primero, pues la verdad es felicitaros por hacer estas reuniones, que está fenomenal, y felicitar a Lucía, a Liliana y Sandro. La verdad es que impresionante la serie que tenéis, impresionante. Tenemos que revisar todos nuestros datos, tumores previos, porque de hecho en el JUSCAP este año Christine Fuller hizo una revisión muy buena, ¿no?, de las nuevas entidades en tumores cerebrales y mencionó muy en detalle todo lo que has comentado, ¿no? E incluso otros sarcomas cerebrales, como decía Isidro, BCOR, también con ZIC, ¿no?, translocaciones, y también con otro tipo de translocaciones. La verdad es que es un mundo
los sarcomas cerebrales, impresionante, ¿no? Lo que están describiendo. Oye, no, y también comentarte, si tenéis experiencia, porque también comentó, nosotros tenemos del Dicer en blastomas pituitarios, ¿no? Tumores también pituitarios en niños pequeños, de 2 años o incluso más pequeños. Morfológicamente ya no son tan sarcomatosos, ya tiene un aspecto más blastomatoso, más epitelioide, digamos, pero también con la misma mutación. ¿Tenéis alguna idea? Y otra cosa que no me quedó claro, es que todavía no tiene un grado, ¿no? En la OMS. En principio, ¿tú cómo los considerarías? ¿De grado 4 o cómo los considerarías? La que pone que todavía es provisional, ¿no? El grado. Bueno, nosotros, esto califica plenamente para un grado 4, ¿no? Porque nuestra sobrevida con el mejor manejo que hemos podido encontrar, y en esto se puede decir que somos los que más casos tienen y podemos hacer casuísticas, ¿no? En el paper llegaron a 70% a 2 años, pero a 5 años no pasamos, estamos probablemente en límite o debajo del 50%, ¿no? Recurren. Y son muy agresivos, son muy agresivos. Eso es respecto a lo de grado, ¿no? Ahora, los sarcomas de por sí, los de alto grado eran calificados como 4 en cerebro, ¿no? En razón de la sobrevida. Antiguamente, ¿no? Ahora estamos en una tendencia más purista, pero creo que particularmente, y como comentaban, los sarcomas de cerebro son un asunto que los ha visto el neuropatólogo y ha pensado, bueno, esto necesitamos al especialista en partes blandas, y el de partes blandas lo ha visto más como, bueno, este es algo del cerebro. Entonces, han quedado, y es mi experiencia, ¿no? Porque yo estos sarcomas los veo hace años, y hemos estado justamente en el Perú buscando quién nos haga caso. Y el que nos hizo caso fue el grupo alemán, que trabajamos más meduloblastoma con ellos, porque cuando yo se los he comentado a mi mentor, que es el doctor Perry, o a Fausto, me decían, bueno, es un sarcoma de alto grado, y ahí se acababa, ¿no? O sea, y bueno, resultó pues que tenía esta mutación, y ahora estamos encontrando cosas interesantes, ¿no? Porque la mayor parte en nuestros casos no son sindromáticos. Se han descrito en el grupo de Boston 2 casos sindromáticos, algunos que venían de Perú. Yo no los tenía, digamos, no los he sustentado acá. Pero lo que sí he visto es que están asociados por lo menos 1 o 3 clínicamente a neurofibromatosis. Tenemos estas manchas café con leche que te hablan de algo que podría ser sindromático, ¿no? Y que no es casualidad que estén en el 50% de los casos, ¿no? Que debutan con sangrado y estos cambios angiomatosos que tienen. Entonces hay mucho que trabajar y bueno, esperemos que tengamos la oportunidad de poder adelantar un poquito más, sobre todo en qué lo está causando, por qué es tan frecuente acá, ¿no? Y cómo podemos mejorar, esta es una enfermedad mortal, ¿no? Mejorar la prevención, ¿no? Profesor John Barr. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Quería felicitarles. Creo que han sido unas presentaciones excelentes. Sobre este último caso, yo quería preguntarle primero si había también otro tipo de metaplasia en la expresión, no solo condral, sino tiene, por ejemplo, aparte muscular, aparte de ella, si tiene metaplasia ósea, por ejemplo, o elementos de tipo lipomatoso. Es decir, si fuera más, confirmara que tiene un carácter blastematoso en su origen, siendo sobre todo una presentación infantil. Por otro lado, también quería preguntarle sobre lo que constituye la epidemiología de estos casos, que llama poderosamente la atención el que dominen en Perú. ¿Hay alguna zona del Perú donde proceden estos enfermos, o usted los ha recogido por su interés en el tema? Es llamativo. Bueno, la evolución del diagnóstico de esto es que los diagnosticaba solamente yo. Entonces, y el instituto es un instituto de referencia en cáncer. Somos la principal institución en referencia en cáncer en el país. Entonces, sí, la conozco. Entonces, no los he buscado, ¿no? Llegaron, la mayor parte llega de Lima, ¿no? Pero probablemente tenga que ver con un asunto de accesibilidad, ya que los centros de alta especialización donde se puede manejar un tumor cerebral están mucho centralizados, inclusive en Lima, ¿no? No se opera en todo el país esto, ¿no? Entonces, no hay
predominancia étnica, que es algo que hemos tratado nosotros también de enfocar, porque hay descendientes de europeos de primera, de primera o segunda línea que lo han presentado, asiáticos. Aparentemente, por ahí no hemos podido encontrar una prevalencia más clara en una población que otra, y tampoco hemos podido encontrar ya con estos 100 casos que hemos también tratado de ver algo de geolocalización si venían de algún lado en particular, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, estamos trabajando en tratar de también ubicar un poco los 70 casos se publicaron al 2018 al 2000, fueron cerrados al 2018. Todas las semanas tenemos y no solamente en el instituto, también en otros hospitales de alta especialización, sino que como se tratan acá, vienen acá las revisiones. Muy bien, muy bonito el caso, ¿eh? Enhorabuena. Tienes una pregunta en el chat, Sandro. A ver, vamos a ver. Oh, bueno, esto es algo, estoy justamente viendo un caso ahora. He visto que en un artículo de Boston hablan de un antecedente de síndrome, ¿no? Con blastoma pulmonar. Yo en este caso tengo un caso que ha sido diagnosticado, que lo tengo en trabajo, ¿no? Ha sido diagnosticado de blastoma pulmonar, que ha tenido presentación en un pulmón, se ha dado metástasis al otro pulmón, y ahora tiene un tumor en el cerebro, ¿no? Con características de sarcoma. El problema de esto es que en los tumores, yo me di el trabajo hace un tiempo de sacar los casos de blastoma pulmonar que tenemos acá, y ver los malignos, ¿no? El componente sarcomatoide que tienen es muy parecido, muy similar a lo que vemos en cerebro en los sarcomas Dicer-1. Entonces, para mí es un problema la diferenciación morfológica. El TL1 que se ha descrito constante en los sarcomas de Dicer-1 en inmuno, pues cuando uno lee el artículo en detalle, el último artículo que presenté, ¿no? Que es el que describe la presentación, dice que el TL1 también se presenta en blastoma pulmonar, pero de manera focal. Ahora, no es que tengan muchos casos, tienen solamente 6 casos, ¿no? Voy a intentar el TL1, pero en lo que yo he visto, la diferenciación morfológica del área sarcomatoide maligna, a menos que veas un área epitelal o un área mixta, pues va a ser muy difícil, ¿no? No es sí, así se ha descrito, ¿no? Aunque no es una cosa frecuente o continua. Respecto a lo que son los tumores relacionados a mutaciones de Dicer, no tenemos constantemente lo que es la parte de secuenciamiento, ¿no? La parte de secuenciamiento ha sido un poco inconstante en el instituto. En este momento estamos con asuntos administrativos que nos han parado el secuenciamiento. No he tenido yo la oportunidad particularmente de ver un blastoma hipoficiario, ¿no? Pero sí tenemos casos de tumores formadores de rosetas, que no le hemos podido hacer Dicer, de rosetas concéntricas, ¿no? Y algunos casos de también meduloepitelioma, pero que han de ocular, ¿no? Pero no se les ha hecho Dicer, ¿no? Están acá. Muy bien, ¿algún otro comentario? Sí, una pregunta. Primero, felicitaciones, doctor, por el trabajo que han hecho y los grupos con los que ha trabajado. Y mi pregunta es justamente eso, con los distintos grupos con los que trabajó, Alemania, Francia y demás, ¿no hay otro centro que reúna cantidad, no tantos, pero por lo menos que tenga una casuística, más allá de los 3 casos publicados en Colombia? Pero en Europa no hay este tipo de casuística? Colombia ya recolectó una serie más grande, ¿eh? No me acuerdo si es de 15 o 30 casos que ya ha publicado también. Los casos que hemos visto acá de fuera, porque bueno, esta es la comunidad de neuropatología, pues no es una comunidad muy grande, ¿no? Y he tenido algunos casos de consultas de Brasil que se dieron
en el contexto de que fueron familiares de algún médico y de pronto llegaron a Estados Unidos, y Estados Unidos de San Francisco nos dicen, bueno, ustedes tienen más, ¿no? Entonces, ¿cómo los están manejando un poquito para estar más, bueno, probar un tratamiento que pueda tener resultados, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, o sea, son más esporádicos, pero en Latinoamérica, más que en otros lados. De casuística de otros lados no tengo mucha idea. Muchas gracias, Sandro. Bueno, resumiendo no sé, por lo menos yo que nunca he visto un caso de esto, me he quedado con un mensaje en que si veo patrón celular, glóbulos hialinos, metaplasia condroide y expresión focal de marcadores musculares, siempre hay que descartar un Dicerto moderto, ¿no? Sí, yo tengo la impresión de que si hay una serie americana tan antigua como la del doctor Tomita, es que se están pasando, ¿no? E igualmente pienso que acá se están pasando. Probablemente no con la cantidad que nos ha abrumado, cuya causa hay que averiguar, pero definitivamente el tumor existe, y el tumor existe hace muchos años, ¿no? No hay tumores nuevos, no hay nuevos nombres. Vale. Tengo un par de preguntas, ¿puedo? Sí, claro. Bueno, primero de todo, felicidades, me ha parecido espectacular y bueno, me parece un poco o sea, impresionante que estéis teniendo este número de casos por mal, porque pobres criaturas, es grave el tema. Pero las preguntas eran, la incidencia en estos tumores cerebrales, entiendo que aunque antes no los diagnosticarais igual, no había esta incidencia en sarcomas cerebrales, o sea, ¿es algo que ha cambiado en el tiempo? Es lo que no podemos estar de todo seguros, ¿no? Lo que tenemos es que desde 2016 para acá la frecuencia ha ido incrementando, ¿no? Ha sido mucho mayor. Ahora, la verdad es que ahora los estamos buscando, ¿no? Y la verdad es también que antes los otros centros hospitalarios no tenían la menor idea, no teníamos la inmunohistoquímica para descartar, por ejemplo, un tumor teratoide radioide atípico. Entonces, si no tienes CINI1 y tienes un caso tan pleomórfico, probablemente muchos se hayan estado oyendo, o algunos se hayan estado oyendo con un diagnóstico probable de un ATRT, ¿no? Entonces, probablemente tenemos un momento en que la tecnología nos está ayudando, y también la cobertura, porque está siendo una enfermedad muy, digamos, costosa, ¿no? La accesibilidad en los países como el nuestro, pues solamente se ha abierto, particularmente en el Perú, a partir de la cobertura universal para la infancia por el gobierno es el que paga. Entonces, es lo que nos permite llegar a diagnósticos, ¿no? Y a manejarlos. Sí, sí. Muchísimas gracias. Y la otra pregunta, pensando en, claro, yo no hago neuropatología normalmente, alguna vez sí, algún sarcoma, pues igual lo compartimos, pero en general no hago neuropatología. Con lo cual me planteaba en mi área, más en partes blandas, cuando estos tumores son fusocelulares, podrían confundirse con un tumor maligno de vaina, ¿no? Porque además comentabas que pierden la histona trimetilada. Y no sé si podríamos, o sea, que es uno de los cajones de desastre donde podemos estar metiendo estos tumores ante el desconocimiento, ¿no? Sí, eso es una probabilidad, ¿no? Claro, no es una entidad específica, pero la localización es generalmente supratentorial, ¿no? Está adherido a dura, y en casos excepcionales supongo que puede haber pasado esto, ¿no? Porque tumores malignos de vaina intracraneales no diagnosticáis nunca. Bueno, nosotros no, lo que es el último maligno que me acuerdo que vi fue una niña que tenía un antecedente de neurofibromatosis, y que vino con un diagnóstico de fosa posterior, ¿no? Con un tumor muy agresivo, que lo diagnosticamos como maligno con diferenciación neuronal primitiva, pero ya hace unos años. Voy a revisarlo. Quizás podría ser. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Bueno, espectacular toda la sesión, yo creo, y daros las gracias por la participación y bueno, creo que es súper interesante para todos esta unión entre Latinoamérica y España, y espero que sigamos teniendo muchas sesiones como estas. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a todos los ponentes, a los asistentes. Muy interesantes casos, y nada,
tan solo decirle que vamos a descansar un poco ahora en verano y hasta septiembre no tenemos la siguiente sesión. Yo enviaré siempre los enlaces, bueno, a los asistentes y a los ponentes por si quieren participar y si tienen algún colega o algo que quiera ver la sesión, tenemos la grabación también disponible en el sitio web de Imperas y si alguien lo solicita se lo podemos enviar. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Vale. Chao, Antón. Un saludo. Chao, chao. Vale. Lilia.